Hola Maite, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Saludo COVID. Encantada. Bueno, enséñame un momento tu despacho. Tienes un guardia civil, un Quijote. Sí, Es el universo. un emblema de la Universidad de Burgos, que vinieron unos alumnos y nos trajeron eso, y algunas fotos pues que tienen valor sentimental. Semprún, papeles de Panamá, temas en los que has estado trabajando, ¿no? Sí, hay un poco de todo. Bueno, está hasta el cuaderno con el que yo hice mis primeras letras en euskera, Ah, sí. el Xaviertxo, que era pues nacional católico también. La doctrina. Sí, porque era pues los niños eran, mira, pues, Dios, Jangoikua lo primero, Xaviertxo, Izartxo, que tú sabes que está rezando, Ya. todo así. Qué mundo el de las identidades, ¿eh? Con estas cosas aprendimos. Bueno, Maite, ¿cómo es trabajar aquí en régimen de pandemia? ¿Cómo se ha visto afectado el trabajo parlamentario para adaptaros a esta situación? Cuando vimos a primeros de marzo que empezaba a haber diputados italianos que no iban a poder venir al pleno de marzo, pues yo pensé, bueno, yo soy diputada de este Parlamento, yo me quedo aquí. Porque pensé, si voy a España no voy a poder volver. Pero vi el Parlamento muy vacío, ahora está mejor. Y vi el esfuerzo que realizamos los que estaban en distintos países y el puñado que nos habíamos quedado aquí de poner en marcha el Parlamento, y además políticamente como nunca, con mayor fuerza de la que nunca había visto yo en el Parlamento. ¿Y tu trabajo ha sido, digamos, intentar restaurar lo que estabas haciendo, la continuidad, que no se viera interrumpida, o también añadir cosas nuevas? El primer momento fue ver qué era más importante. Y lo más importante tenía que ver con una situación social, institucional y política de convulsión completa. Entonces era, ¿qué es más importante? Bueno, pues ahora lo más importante es que los de libertades civiles miremos en esos confinamientos, en esos ejecutivos reforzados, cómo vemos nosotros qué ocurre con las libertades, con el control político, con la libertad de prensa, con la libertad de expresión. En el caso de otras comisiones era cómo se juntan todos los de presupuesto, cómo hablamos con la comisión para que todo el dinero que no ha quedado utilizado hasta ahora se rebañe y se convierta en fondos para el COVID. Y entonces cambiaron las prioridades, aparcamos todo aquello que hasta ese momento nos había parecido muy importante, pero que en una situación así pues era secundario. Bueno, Maite, pues yo creo que no podemos estar en mejor lugar en el Parlamento Europeo que debajo, al lado de Simone Veil, una luchadora comprometida con la libertad, así que no necesito más pie para empezar esta conversación contigo, ¿no? Bueno, me parece un rincón maravilloso. Cuando yo llegué al Parlamento en 2014, en el Grupo Liberal y Demócrata, que entonces se llamaba ALDE, ahora nos llamamos Renovar Europa, en ese grupo ALDE había un funcionario muy mayor, ya se ha jubilado hace muy poquito, que había empezado su trabajo con ella, y yo le pedí un café. Le dije, por favor, cuéntame. Y entonces me contó que era una mujer muy inteligente, muy trabajadora, muy luchadora, con mucho carácter. Y yo pensaba, claro, esta mujer movió montañas en la política europea y en la política francesa. Y además, en su perfil personal, sus padres murieron en Auschwitz. Y ella sobrevivió a los campos, sus hermanas yo creo que también, pero inmediatamente se casó, tuvo hijos, estudió Derecho, en fin, tenía una fuerza arrolladora, y es una inspiración, porque pues necesitamos tener fuerza, porque si no nos vamos quedando en nuestro espacio de confort y no afrontamos los problemas. Y los problemas siempre están renovando los problemas. ¿Y cómo está en tu caso conectado tu compromiso personal, tu compromiso político, tu compromiso con tu país y tu compromiso europeo? ¿Cómo has conseguido conectar todo eso aquí y traerlo aquí al Parlamento? Me encuentro siempre en la misma pelea. Y la pelea es el que no haya bárbaros, el que no haya intolerantes políticos y el que haya un espacio de ley y de libertad, un contrato social digno, que no haya impunidad ante la maldad, ¿no?, organizada del crimen organizado, y me da igual que sea por un tipo de ideología o por el mero hecho de lucrarse. Al final,
yo creo que siempre peleo porque el espacio de juego en el que vivimos, o las reglas de juego en el espacio en el que vivimos, sea un espacio limpio, que no sea un espacio tóxico, y que las reglas de juego sean limpias, que permitan que la gente pueda dar lo mejor de sí misma. Y yo creo que siempre he peleado por lo mismo, pero desde que era una cría pequeña, desde que en el colegio, cuando era una niña, veía que a una persona, porque era más vulnerable por algo, alguien la perseguía y yo ya me partía la cara, porque me parecía mal, porque me parece que no hay que hacer daño a los demás. Este es quizá el proyecto más bonito o el antídoto que se ha pretendido contra los nacionalismos y las identidades excluyentes, ¿no? Pero sin embargo, dentro de ese proyecto también están, o dentro del edificio, y están también representados todos estos proyectos excluyentes e identitarios, ¿no? ¿Cómo es esa paradoja de que el proyecto, que es algo que está muy relacionado con tu trabajo sobre hasta dónde toleramos el odio, ¿no? Luego lo hablamos en abstracto, si quieres, pero en concreto aquí, ¿cómo es encontrarte todos los días cara a cara con gente que representa ese proyecto excluyente contra el cual tú tanto has luchado y que tanto daño ha causado? Y les doy la palabra. Yo soy presidenta de la comisión y la cortesía debida es que, bueno, yo conozco a los diputados, sé de qué grupos son, sé de qué pie cojean. En fin, tengo que dar la palabra a Fernando Barrena, por ejemplo, pero lo que utilizo es el reglamento. Si los diputados que han sido elegidos legalmente por siglas legales, aunque en algún caso se hayan pasado 35 años siendo terroristas o jugando al terrorismo desde las instituciones en nuestro país, que es uno de los casos, siendo dirigentes de una organización terrorista, han sido elegidos por una lista legal, yo lo que voy a aplicar es el reglamento. Y después, en función de lo que tengamos en el debate parlamentario, utilizaremos la argumentación democrática. Yo creo que hay una cosa que es muy importante, y es que no se responde a los bárbaros o al ultraidentitarismo, no se le debe responder con un discurso airado en el sentido contrario. Cuesta, pero yo creo que el esfuerzo de templanza y de argumentación democrática vale la pena y les deja más descolocados. Mi experiencia personal en estos años, desde 2014, es más bien esa, que cuando se dicen las cosas con precisión, cuando se defiende el espacio de los grandes compromisos democráticos, porque al final el sistema democrático está basado en un muy amplio pluralismo. No todo lo que dicen los populistas es ilegal, alguna cosa puede que lo sea, pero la gran mayoría de las cosas lo que requieren es liderazgo político. Porque a veces los populistas utilizan temas que preocupan mucho a la gente, con razón, pero tienen soluciones disparatadas o un mero cálculo de poder para llegar al poder y entonces empezar a minar las libertades y entonces, cuando ya están en el poder, empezar a utilizar la hostilidad contra lo que van a ser sus grupos a los que van a intentar estigmatizar o las instituciones del Estado que van a intentar minar para controlar, para supeditar, para domesticar, para que la separación de poderes sea algo solo formal. Bueno, sabemos lo suficiente como para hacer frente a todo esto, pero tenemos que ser más activos. El discurso de la democracia liberal, en el mejor sentido, no debe ser algo que se da por hecho, no en estos tiempos. Y en el espacio público, especialmente en los últimos años, a raíz de la emergencia de populismos, aunque en España tenemos nuestro propio populismo, desgraciadamente identitario, y nacionalismos excluyentes desde hace mucho, pero el lenguaje se ha poblado de odio, se ha llenado de odio. Y eso, aparte de ensuciar el espacio público y hacer más difícil la convivencia, necesita o lleva a la reflexión sobre hasta dónde y hasta cuándo hay que consentir qué y qué se puede regular y qué se puede penalizar, ¿no? ¿Dónde está y cómo ves tú ese balance entre lo que tengo que oír y escuchar aunque no me guste pero me tengo que aguantar y lo que es un lenguaje de odio que no solo es intolerable
moral o políticamente, sino penalmente punible. ¿Dónde trazamos esa línea? Estamos aprendiendo las nuevas trampas, utilizando las redes sociales, las nuevas trampas eludiendo los códigos penales que teníamos hasta ahora. Hay un principio general, que es lo que es ilícito en el mundo físico debe ser ilícito en el mundo virtual. Tenemos otro gran principio general, no puede haber policías del pensamiento. Tenemos otro gran principio general, el pluralismo ideológico precisamente se defiende sabiendo generar discursos democráticos pese o ante los populistas que lo que quieren es que no exista pluralismo ideológico. Los populistas, los antisistemas populistas, no consideran un espacio intermedio, el de la democracia. En realidad, a lo que aspiran es a un pensamiento absoluto, a un poder absoluto, a que su manera de pensar sea la buena y los demás o estén en silencio o estén estigmatizados. En el siglo XX conocimos el ascenso de movimientos que eran muy bárbaros, pero que eran muy modernos desde un punto de vista de la publicidad y propaganda. El comunismo y el fascismo lo fueron. Bueno, pues en estos tiempos tenemos movimientos muy bárbaros de fondo, porque la base tiene que ver con la tribu, con la intolerancia, con la discriminación, con la utilización del sentimentalismo, pero sobre todo de sentimientos negativos, de discriminación o de hostilidad hacia el que no piensa como esa capillita que se forma o esas capillitas que se forman. Y hay capillitas, lo hemos visto aquí en este estudio, que utilizando los mismos contenidos maliciosos, esos mismos contenidos maliciosos que había puesto una página web radicada en Moscú, nada clara, desde ningún punto de vista, lo utilizaba la derecha alternativa americana, la extrema izquierda latinoamericana y un suma y sigue de movimientos antisistemas o que no creen demasiado en la ley para todos, sino en la ley que ellos esperan generar. Bueno, esto es lo que estamos aprendiendo, pero lo que no podemos es generar una policía del pensamiento. La libertad de expresión es muy amplia y debe seguir siéndolo. Los casos en los que la crítica política o la argumentación no es suficiente son aquellos que deben derivarse a los jueces. Y los jueces son los que nos dirán si estamos ante un delito de odio o no. Puede ser muy, muy desagradable la utilización de la libertad de expresión en democracia, pero lo que requiere es ser activos, porque la manera de hacerle frente es que ese tipo de discursos no coja la centralidad de la agenda, que se queden en las esquinas, de donde nunca debieron salir los bárbaros, que no se queden con la agenda y que nosotros no generemos hostilidad de espejo hacia ellos, no. Lo que tenemos que conseguir es que mucha gente se dé cuenta de la amenaza que significa para la democracia que ese tipo de gente antisistema, de ultraizquierda o de ultraderecha, que no creen realmente en las leyes, que no creen realmente tanto en la separación de poderes, que tienen un punto esencialista en su manera de identidad política, y ahí póngasele lo que se quiera poner, que la gente se dé cuenta de que de esa manera no puede funcionar un sistema democrático. Y además del lado populista y su utilización de la desinformación para debilitar la confianza, o aparte de este lado, quizá desde el lado de gobiernos, eso habéis percibido en el Comité de Libertades también preocupación por excesos o no durante la época de la pandemia, por retrocesos en libertades públicas. ¿Crees que ha sido una especie de excepcionalidad excesiva o estamos trabajando para devolver a la normalidad, no solo sanitaria, sino también política? ¿Ha habido un coste político ahí? Sí y no solo. Vamos a ver, las estrategias del populismo, como estrategias de publicidad y de manejar agenda rápida, tóxica, pero rápida, que da mucho protagonismo, no la hacen solo los partidos populistas. Esto se lo está aprendiendo mucha gente. Cuando nosotros estamos investigando todas estas cosas, estamos investigando que no es lo mismo
que sea un particular el que genera discurso de odio, que sea un rapero muy famoso quien genera discursos de odio, que sea un grupo político de la oposición quien genera discurso de odio, o que sea un partido en el gobierno quien lo hace. Cuanto mayor es el nivel de responsabilidad institucional, mucho más grave es. Pero los trucos de la propaganda, que primero empezaron pues, estos grupos populistas, la tentación está en muchos más agentes políticos. Y durante la pandemia lo que hemos visto es que los ejecutivos reforzados, que necesitaban controles reforzados, hubo un momento en que en algunos países pues, los portales de transparencia se cerraban, como en España, o había un cierto gusto de filtrar preguntas a los periodistas. Esto no pasó solo en España, pero en España pasó. Pasó superado, afortunadamente. O los parlamentos nacionales, claro, bajo la circunstancia de cómo garantizamos la salud, hubo un momento en que esas labores de control, que con un ejecutivo reforzado tienen que reforzarse, estuvieron desequilibradas. Si te llamo o te llama alguien a las 5 de la mañana y te despierta y estás enfadada porque te han despertado, ¿qué buena noticia te tiene que dar para que decir gracias? Era justo lo que más me apetecía. Bueno, pues que hemos conseguido los presupuestos plurianuales, que son realmente solidarios, que vamos a poder ayudar a todos los europeos y además que gobiernos y oposiciones de los 27 países que forman la Unión Europea han decidido ir a una para sacar adelante esta situación terrible. Bueno, pues esperemos que esa llamada ocurra, aunque te despierten a las 5. Bueno, como si me llaman a las 4. Vale.